Entonces vamos a hablar un poco acerca de pararrayos en temas de instalación, tema de dimensionamiento, funcionamiento, todo eso para que tengan también un acercamiento un poco global acerca de lo que es esta solución y el por qué es importante en cuanto a la industria y sistemas eléctricos, ¿no? Como parte de introducción, siempre me gusta empezar un poco acerca de lo que es la empresa Total Ground. Acá comentaban en el video de introducción, somos una de las marcas que estamos dentro del catálogo de Electron. En este caso somos una empresa de fabricantes fundada en 1999 que se ha establecido en el mercado como una empresa líder en cuanto al ramo de protección eléctrica y calidad de energía, ¿no? Ese ha sido nuestro ramo por este tiempo y a lo largo de esos años nos hemos decantado en cuanto a esas ramas y hemos desarrollado soluciones que siempre van actualizándose debido al cambio y necesidades que necesita el mercado eléctrico, ¿no? Al final, el mercado eléctrico ha estado pues avanzando mucho, a lo mejor no tanto en la parte de potencia, pero sabemos que cada vez hay más cargas electrónicas en edificios, cada vez todo es más automatizado y por ende también implica que sean equipos y instalaciones un poco más delicadas en cuanto al suministro de energía, por lo cual empieza mucho el requerimiento y la importancia de tener una buena confiabilidad eléctrica. Entonces, es lo que nos hemos especializado nosotros. Contamos con un departamento de ingeniería en el cual hemos desarrollado las soluciones que voy a presentar el día de hoy. Y en ese caso también este departamento nos ha hecho provechosos en el sentido de que hemos actualizado y apegado lo que requiere el mercado a las soluciones, ¿no? Por lo cual no son los mismos productos que vendíamos hace 20 años cuando nos fundamos, sino que nos hemos estado renovando y actualizando en cuanto a las necesidades. En este caso, Electron es nuestro aliado comercial por el cual cualquier tema de cotización o de interés en adquirir un producto lo pueden comentar con ellos y de esta parte pues sigue todo el apoyo en cuanto a selección de material y algunos servicios extras que vamos a estar comentando también a continuación. Por la parte de equipos que brindamos nosotros, probablemente si ya nos conocían como marca, sabrán que nuestro punto fuerte y por el cual destacamos mucho más es la parte de tierras físicas, pararrayos, supresores que al final del día han sido las soluciones principales de nuestro repertorio, ¿no? Al final, la tierra física es un elemento, un fundamento que muchas veces se deja de lado en instalaciones eléctricas, pero realmente es de lo más fundamental y vital para asegurar una buena confiabilidad en caso de que pase algún disturbio no deseado, ¿no? Entonces, toda esa energía no deseada del sistema, ya sea por una corriente de falla, porque cayó un rayo, porque tenemos a lo mejor carga estática, en lugar de que afecte a personas o equipos, sea dedicadamente encargada de disiparse a un punto de baja impedancia para que esa forma se disipe en el terreno, ¿no? Entonces, es una gran solución y es lo que más manejamos. Aparte de esto, también un punto muy fuerte es lo que es los pararrayos, que de hecho es el punto que vamos a ver más a fondo el día de hoy. En este caso, manejamos todo tipo de soluciones de pararrayos, enfocadas, en este caso, ya al tema de, por ejemplo, soluciones que más se usan en cuanto a proyectos, soluciones tradicionales, todo el repertorio, y también pues funcionamos como expertos en este tema de proyectos, por lo cual podemos también brindarles la asesoría y recomendación de qué equipo sería el adecuado para cada tipo de escenario. Contamos también con los supresores de picos. En este caso van muy relacionados a los pararrayos. En este caso los pararrayos serían los equipos de protección de forma externa contra tormentas eléctricas y los supresores de picos funcionan también como equipos de protección de forma interna contra tormentas eléctricas, ¿no? De esta forma protegemos nuestras líneas de alimentación contra cargas inducidas por tormentas eléctricas o que se realicen de forma interna debido al uso de máquinas inductivas para que de esa forma no afecten los equipos electrónicos. Ya hablando también de los demás productos que a lo mejor no son tan principales como esos tres, pero que de igual forma tienen mucho valor y que parte de que los presentemos es porque tienen muchísimo interés en cuanto a las necesidades del mercado actual en la parte eléctrica y telecomunicaciones. En este caso, contamos con sistemas de telecontrol y telemetría, principalmente enfocado a sensores de medición. En este caso, nosotros lo hemos empujado a la gama de mantenimientos predictivos. Tenemos un área de gestión de mantenimiento en el cual mientras recabamos datos en tiempo real mediante el uso de sensores, podemos llevar una base de datos actualizada en cuanto a cómo se comportan nuestros equipos eléctricos, ya sea un tablero eléctrico midiendo su capacidad de uso de energía, factor de potencia, distorsión armónica, y que de esa forma, pues en la parte del control podamos llegar a tomar acción en cuanto a que mandemos avisos cuando esos parámetros queden en valores pues de mucho riesgo, ¿no? Que sean importantes tomar una acción correctiva.
Eso por la parte de telemetría y control. Contamos también con torres arrastradas. Este punto se relaciona mucho con lo que son los pararrayos, porque al final es algo que vamos a ver mucho más a fondo a continuación, pero como adelanto, un tema del requerimiento es que el pararrayos quede en la parte más alta de un predio, por lo cual muchas veces nos vamos a apoyar de lo que son las torres arrastradas para alcanzar esta altura deseada. Comentamos también con nuestra sección de iluminación o de luminarias, las cuales contamos luminarias que nosotros desarrollamos mediante la modificación de su óptica. Siempre es iluminación LED y en este caso, bueno, en este caso la iluminación LED la modificamos en cuanto a óptica y tenemos soluciones en cuanto, en este caso, iluminación para exterior, para interior, para oficina, para un tema industrial, modificando y siempre haciéndola hecha a la medida. Y ya por la parte de calidad de energía, manejamos las soluciones principales de lo que es el banco de capacitores y los filtros de armónicos. En este caso son soluciones muy indispensables, sobre todo en la parte de media tensión, porque también se relaciona mucho con lo que es el código de red, que es una, un requerimiento actual que nos impone la Secretaría de Energía para que realmente dispongamos de una confiabilidad en cuanto al sistema eléctrico. Por la parte de bancos de capacitores, manejamos bancos fijos y automáticos, también con una selección de filtros de rechazo en caso de que haya una importante suma de distorsión armónica en la instalación, y nos va a servir para que de esta forma corrijamos el factor de potencia de un sitio para evitar penalizaciones por desaprovechamiento de energía. Por la parte de filtro de armónicos, contamos también, en este caso, con las soluciones para limpiar, en este caso, la distorsión armónica de una línea de corriente y de voltaje, enfocado a que podamos nosotros minimizar este riesgo y no generemos un calentamiento o una quema de equipos delicados. Esta es la gama de productos que manejamos en la actualidad, pero al final, parte de que nosotros fungamos como expertos en esta parte fabricantes de estos equipos, no creemos que se limite solamente a, oye, te damos el equipo y ahora sí, tú investigale y todo eso, sino que lo que realmente queremos es que estemos en el preproyecto, en el proyecto y en el post. En este sentido, de que podamos también brindarles asesoría y servicios que también le den mucho más peso al proyecto, ¿no? En cuanto a esta gama de servicios, manejamos los siguientes. Por ejemplo, en la parte de diseño de proyectos, ya sea si es un proyecto de, por ejemplo, de tierras físicas, de pararrayos, de supresores, revisar, en este caso, el dimensionamiento de los productos, desarrollar memorias técnicas, fundamentos, memorias también que apoyen a darle mucho más peso al porqué de cada solución. Y esto también enfocado a que sea pues mucho más dedicado en base a cada tipo de proyecto o requerimiento que vayan a tener ustedes, ¿no? Por ejemplo, si el día de mañana me dicen, oye, tengo una nave industrial que quiero llegar a proteger con pararrayos, estas son las dimensiones, esa es la información del sitio, pues nosotros haríamos en base a eso un proyecto o un diseño de proyecto para que de esa forma pues ya también tengan una solución mucho más específica. ¿Cuál es un punto también muy importante de estos servicios? Que la mayoría son gratuitos. Al final vienen en parte como dar un peso extra a lo que son los requerimientos y que de esa forma también tengan mucha más posibilidad de cerrar el acuerdo, ¿no? Además de eso contamos con levantamientos. En este caso son visitas en sitio, ya sea acompañados de ustedes o de forma solitaria nosotros, pero siempre en representación de ustedes, en la cual podemos hacer una visita a sitio y por ende, ya visualizando lo que tenemos presente, evaluar cuáles son los puntos que se pueden mejorar y por ende realizar un proyecto o de hecho la medida, ¿no? En base a la información que revisamos en sitio. Eso es un punto importante porque como al igual que Electron, que está diversificado por todo el país, nosotros también tenemos especialistas de producto en este caso a lo largo de todo el país, ¿no? Tenemos oficinas aquí en Guadalajara, en Ciudad de México, en Monterrey, especialistas que radican también en la ciudad de, por ejemplo, León, Tijuana, Sonora, Mérida, y que de esta forma pues, nos brindan también la posibilidad de acudir a proyectos y atender requerimientos a lo largo de todo el país. Entonces también es un punto muy importante. Tenemos la parte de asesoría y acompañamiento en campo, mucho más enfocado a un tema ya de cuando se va a hacer la instalación de los productos, pues también estar en esa parte y apoyarles como asesores en tiempo real en cuanto a trayectorias, en cuanto a cada Héctor nos hace una pregunta, déjenla leo porque se me fue leerla por la notificación. ¿Qué herramientas podemos usar para calcular el tipo de pararrayos y electrodos de tierra? Ok,
Por la parte de electrodos va a depender mucho de la tecnología que vayamos a usar. Por ejemplo, si vamos a usar tecnología tradicional como lo son varillas, relectores, electrodos químicos, en este caso hay normativas que nos dan consejos o una guía de cómo podríamos hacer el esquema. En este caso también importa mucho la resistividad del terreno porque al final el sistema de tierras funciona en conjunto de el electrodo que vayamos a nosotros instalar junto, en este caso, al terreno, por lo cual en base a eso podemos llegar a calcularlo. Igual, si quisieran más información, nos pueden contactar y de esa forma también agendamos una nueva presentación enfocado meramente a ese cálculo de tierras. Por la parte para rayos, lo vamos a ver el día de hoy. Nosotros principalmente, de forma adelantada, evaluamos lo que es el sitio para que de esa forma decidamos qué es la tecnología más adecuada. Y en cuanto al diseño, usamos principalmente AutoCAD para hacer los proyectos, pues ya en cuanto a un documento técnico o memorias de cálculo en base también a la información que ya tenemos nosotros como fabricantes. Entonces, a lo mejor eso es de forma preliminar, pero igual a continuación en la presentación vamos a ver un poco más acerca de todo eso. Por la parte de presentaciones técnico-comerciales, bueno, un paréntesis, Héctor, no sé si te quedó resuelto un poco la pregunta, que igual vamos a hablar un poco más a fondo para rayos a continuación. Bueno, vamos a estar continuando. Por la parte de presentaciones técnico-comerciales, en este caso, contamos también con el servicio de dar mucho más enfoque, en este caso, a presentaciones para un público en específico. Por ejemplo, si es un público de ingeniería, de mantenimiento, de compras, porque al final parte de presentar el proyecto no es solamente a un público que está enterado de las soluciones, sino que también lo puede ver el proyecto por la parte de costos, por la parte financiera, por lo cual también podemos llegar a acoplar ese tipo de presentaciones a este esquema para que realmente podamos presentar la solución de la forma que sea necesaria, ¿no? En la parte de capacitaciones, contamos como, por ejemplo, en este caso, la capacitación que tenemos el día de hoy, o igual se pueden acercar con nosotros para hablar acerca de algún tema mucho más puntual, ¿no? Por ejemplo, acá que Héctor comenta acerca de cómo calcular los tipos de pararrayos y electrodos, igual podrían cualquiera de ustedes acercarse a nosotros y agendar una capacitación, ya sea en este caso para su personal, para su equipo, y hablar más a fondo acerca de una solución en general, algún tema de normativa o algún proyecto en específico en el cual ocupen cierta asesoría en cuanto a cómo orientar las soluciones. También contamos con talleres. Hemos realizado talleres con Electron, por ejemplo, de soldadura exotérmica, que en ese escenario lo que hacemos es llevar equipo de soldadura, los moldes, cable, y hacemos ejercicios prácticos de cómo hacer una soldadura, que sabemos que es un punto muy importante. También manejamos nuestra propia marca de soldadura porque también creemos que es muy importante, sobre todo en el sistema de tierras, para que de esa forma tengamos una unión confiable entre electrodos y conductores. Y ya por último, ofrecemos certificaciones. En este caso ya tienen costo, pero principalmente porque se expide un DC3 de competencias. Nosotros también tenemos la certificación de DC5, por lo cual tenemos esa posibilidad y ofrecemos cada tanto certificaciones en cuanto a que se enfocan ya a temas mucho más rigurosos de las soluciones, principalmente de tierras para rayos supresores, de cálculo de mallas para subestaciones. Contamos también con certificaciones enfocadas a factor de potencia, a la NOM 022 y a la protección integral para sistemas fotovoltaicos, en ese caso. Y por último, en la parte de mediciones, nosotros usualmente contamos con equipos de medición de tierras físicas, que es un parámetro muy importante para determinar si una tierra física o un electrodo funciona o no está dentro del marco normativo, ¿no? Entonces, ofrecemos estas mediciones de forma gratuita como un tema preliminar también para efectuar un proyecto, pero también tenemos, en este caso, estudios un poco más complejos, como lo es un estudio de resistencia de terreno o estudios de mediciones de tierras físicas en base a la metodología de la NOM 022. En este caso, estos dos servicios, tanto el de la NOM 022 como resistencia de terreno, ya tienen costo, pero más que nada porque se toma un poco más de tiempo de trabajo, ¿no? En ese caso, son estudios un poco más tardados, algunos se tardan entre 4 y 6 horas, por lo cual ya es cuando se tiene costo, principalmente por tema de viáticos cuando no están dentro de la zona metropolitana de Guadalajara o de algún punto donde tengamos un alcance con un especialista de producto de forma directa. Ahora, esto es por la parte de servicios. Y ahora sí ya vamos a hablar acerca de lo que son el diseño de sistemas de pararrayos y temas de instalación. En este caso, como tema preliminar, hay que entender un poco acerca del origen del rayo, ¿no? El rayo, al final, como tema cultural, fue estudiado por Benjamin Franklin
en 1748 en este caso, y él también se encargó de crear el primer pararrayos en 1752, con su ya famoso experimento de la cometa, ¿no? Al final de esto, como ya tema del pararrayos o de los rayos, se origina debido a tormentas eléctricas que se involucran o se generan debido al ciclo de agua, ¿no? El ciclo de agua va a ser una parte fundamental porque el momento que tengamos un escenario específico de temperatura y de presión, esta corriente de agua que forma las nubes puede llegarse a cargarse eh, mediante una carga estática, por lo cual en este escenario es cuando ya debido al almacenamiento de un gran potencial se genera tanto voltaje que llega a romper la rigidez eléctrica del aire, utilizando el aire como conductor, que ya es cuando vemos el famoso efecto del rayo, ¿no? Entonces, en este caso, el rayo es un elemento sumamente impredecible, a pesar de que tengamos avances tecnológicos, todavía no tenemos la capacidad de predecir cuándo va a caer un rayo o dónde va a caer, por lo cual lo mejor y en este caso, lo que se ha planteado en temas de seguridad y de normativas es tener un sistema para rayos para que de esa forma protejamos un lugar importante. Ahora, ¿es posible que tengamos un pararrayos y que nunca nos caiga un rayo? Es completamente posible, de hecho pasa mucho, pero al final, como tema de protección es mejor tener el sistema que nos protege y no usarlo, a que no tengamos nada y que por ende suframos una desgracia pues de mucho nivel, ¿no? Entonces, en este caso, es como se plantean los pararrayos, ¿no? Y en cuanto al origen del rayo, pues ya también enfocándonos un poco a esto, podemos decir que el rayo se genera por el ciclo de agua, como ya comentamos, y en este caso vendría siendo por el movimiento del aire, de partículas de agua, su conformación de generación de carga estática, cómo se involucra la presión, la temperatura y cómo por ende este tipo de nubes llegan a cargarse eléctricamente. Esas nubes llegan a tener cierto potencial, por ende también un tema de las nubes. La mayoría de la carga eléctrica se almacena en la parte negativa y tiene polaridad negativa, en la parte inferior de la nube, digo. En la parte superior es donde vamos a tener la carga positiva debido a las moléculas de agua y por ende, el momento que tengamos una descarga de un rayo, principalmente van a ser descargas de origen negativo. Entonces, en base a eso es parte de la explicación de cómo se comportan ese tipo de eventos y pues ya desencadena que tengamos consecuencias pues importantes en cuanto a impactos de rayos, ¿no? Que puede llegar a caer en una industria, en un bosque, en algún peatón, por ejemplo. Y sabemos que el tipo de consecuencias que tienen de forma directa son sumamente catastróficas, son incendios, explosiones, electrocuciones a personas y por ende pues son justamente escenarios pues sumamente complejos que deberíamos tener un equipo de protección. Ahora, ya en cuanto a hablar del pararrayos, el pararrayos, como comentamos, funge mediante el estudio del rayo y lo que hace o la función que debe tener es captar el rayo para que impacte en un punto seguro y evitemos una afectación no deseada en una instalación eléctrica o en un sitio, ¿no? Entonces nosotros pondríamos un pararrayos para que sea el punto de mayor probabilidad de contacto con el rayo y mediante el sistema completo de pararrayos que se basa de una punta captadora, un conductor de bajada y un sistema de puesta a tierra, disipar la energía en el terreno para que de esa forma no tengamos ninguna problemática por recibir esta gran cantidad de energía. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta o cuáles van a ser los puntos importantes? Contar con un captador de rayos o un sistema de captación que esté bien dimensionado, que realmente nos garantice la protección que deseamos. Por la parte conductor, pues que realmente sea un conductor bien implementado, que sea de un calibre suficiente, que no tenga curvas innecesarias, porque al final ese tipo de curvas, aparte de aumentar lo que es la impedancia y que por ende el radio se pueda transmitir por un punto diferente, también puede llegar a desencadenar en caso de un evento un arco eléctrico. Entonces hay que tener el conductor de bajada o el conductor que une el pararrayos y la puesta a tierra de la forma más lineal posible, más directa, sin curvas muy bruscas y con un calibre deseado. Y por último, en la parte de la puesta a tierra, pues se va a encargar de disipar esa energía, por lo cual tiene que ser un sistema bien dimensionado en este caso, que tenga una baja impedancia para que de esa forma garantice que la descarga va a culminar en este punto. Y además algunos parámetros de normativa, como lo es que tenga un único potencial con el resto de sistemas de tierras, que realmente tenga una buena separación en cuanto a las áreas de mayor peligro o áreas que se puedan llegar a energizar, todo esto. Entonces,
ese va a ser el punto de partida para este tipo de proyectos de sistemas de pararrayos. Que de esta forma pues ya podemos ver un tema más puntual o más gráfico de cómo se realiza esta conexión, ¿no? En este caso tenemos una punta de nuestra marca, es una punta piezoeléctrica. En ese sentido es una punta que por su posición y funcionamiento se encuentra el rayo en radios de protección mucho más altos que lo que haría una punta tradicional. En este caso es, por ejemplo, viendo la punta de mayor alcance que sería de código TGP 15, se encargaría de, en este caso, cubrir hasta 88 metros de radio. Entonces, en cuanto a sus elementos importantes, podríamos decir que la punta, pero un elemento también de normativa y de funcionamiento es que la punta quede en una área lo suficientemente alta para que no tenga pues una competición con demás puntos del edificio, y además por tema de funcionamiento realmente nos ayuda a aprovechar aún más la protección mediante tener la altura justa. Entonces, en este caso tendríamos la punta, y para tener esa altura deseada podríamos apoyarnos de un mástil, ya sea un mástil de 3 de 6 metros, un poste autosoportado, una torre arrastrada o algún elemento que nos permita tener esa altura deseada. Entonces, tendríamos un mástil. Sí, claro, nos podríamos poner en contacto con Electron para que les pasen las diapositivas en dado caso, o de forma directa, siempre y cuando no haya problemas en este caso. Pero al final se lo podemos ver en el momento y sin ningún problema les compartimos el material. Bueno, entonces, aparte de lo que es la punta para rayos y el mástil, tenemos que tener el elemento de fijación del mástil. En este caso tenemos una punta, bueno, una base multiposiciones más bien. Esta base lo que nos permite es fijar el mástil en techos que tengan cierta inclinación. Por ejemplo, un techo a dos aguas que tenga una inclinación de 30 grados, digamos, pues podríamos poner este tipo de mástiles para que realmente abracemos el mástil y quede lo más recto posible, lo más perpendicular al techo o al suelo del edificio, ¿no? Garantizando un mejor funcionamiento de protección. Aunado a eso, tendríamos, acá quiero hacer una pregunta, dejen la leo completamente. ¿Cómo se determina el diámetro de protección independientemente de la altura? Bueno, en este caso nos apoyamos de la normativa francesa y española que habla acerca de las puntas de avance cebado. En este caso, dictamina que este tipo de puntas va a depender en cuanto a su radio de protección o su diámetro, dependiendo el nivel de riesgo, el avance cebado y la altura de la punta. Tenemos unas tablas que también se las podemos llegar a acercar, en la cual dictamina cómo se comporta dependiendo del nivel de riesgo y dependiendo de la altura, además del avance cebado. Y en ese caso ya se hace pues el cálculo para determinar cuánto va a ser la distancia que va a llegar a proteger. No solo por la especificación del pararrayos en este caso, depende de todo eso en conjunto. Y también en caso de proyectos podemos llegar a realizar una memoria de cálculo que justifique mucho más este tipo de proyectos, ¿no? En la parte también de pararrayos tradicionales, también depende mucho de estos factores, depende mucho de lo que es el radio de la esfera rodante, que en este caso depende también de lo que es el nivel de riesgo, la altura y a su vez la ubicación del sitio, porque en este caso, al momento que tengamos un sitio que tenga una alta probabilidad de lluvias y de tormentas, pues tenemos que tener una protección mucho más rigurosa y por ende decrece el área que nos va a estar cubriendo, ¿no? Entonces, al final todo eso depende de que podamos desarrollar un proyecto de buena manera, pero igual lo vamos a ver un poco más adelante. Espero te haya respondido un poco la pregunta, Héctor. Ahora, continuando con los elementos importantes del sistema para rayos. El conductor de bajada, que en este caso tiene que ser un conductor lo suficientemente robusto para que realmente llegue a soportar la energía del rayo. Por temas normativas, nos comentan que bueno, el calibre mínimo de un conductor de pararrayos es calibre 6. En este caso, acá elige José Alberto hace una pregunta, también dejen leerla. ¿Cuál es la vida útil de una punta para rayos? Realmente depende de esta parte, porque factores ambientales también nos van a estar, en este caso, dictaminando cuándo va a ser su vida útil. Al final, son elementos conductores, usualmente mantenemos nosotros eh, tecnologías de aluminio y de acero inoxidable, por lo cual hacer una buena selección de este tipo de puntas también nos apoya a que tengamos mayor vida útil. Nosotros manejamos garantía de funcionamiento, que es como el punto que nosotros hemos estudiado y que sabemos que puede llegar a funcionar,
Depende mucho también de el número de captación de eventos que pueda tener la punta. Por ejemplo, estas puntas piezoeléctricas, nosotros las garantizamos por 5 años, pero realmente no es como que pasen 5 años y se ocupe cambiar el equipo, ¿no? Principalmente lo que se hace es estar revisando cuánto es la impedancia o la resistencia, ese tipo de elementos para determinar que todavía son bueno, atractivos para recibir el rayo más bien. Entonces, un pararrayos fácilmente te podría llegar a durar 10, 15 años, 20 años si no has tenido ningún evento y si las condiciones ambientales no han afectado la vida útil del producto, ¿no? Pero igual, tú podrías poner el pararrayos en una zona y que te dure 3 años debido a que recibió un montón de descargas y por ende el metal se fundió o aumentó la resistencia y por ende ya no sería lo más adecuado. Es un poco difícil de dictaminar, pero al menos por la gama de productos que tenemos, estas puntas las garantizamos por 5 años y hay otras puntas que las garantizamos por 20 años en este caso. Y tiempo de vida, pues yo le estimaría unos 10 años aproximadamente, igual dependiendo de parámetros ambientales y nivel de incidencias de rayos que haya tenido. Ahora, por la parte del cable, volviendo acá al tema, había comentado que el calibre mínimo de normativas es calibre 6, pero también por tema de que nosotros personalmente lo consideramos un calibre muy chico, porque usualmente nosotros instalamos o recomendamos calibre 2 ceros. El calibre 2 ceros es el que más llega a tener vida útil en cuanto para rayos, es el que también por temas de la normativa francesa y española que establecen los parámetros de avance cebado, la que más llegan a recomendar. Y en este caso, nos ha tocado eventos en los cuales cayó un rayo o una descarga en la punta y al momento de hacer la inspección del elemento, vemos que el cable de 2 ceros se quemó, vaya, cambió de color, se puso negro. O en algunos casos muy extremos hemos visto cómo se llega a fundir parte del cobre. Entonces, pues hemos llegado a la conclusión de, si en este caso un calibre de 2 ceros, que es muchísimo más grueso que un calibre 6, llega a tener ese tipo de problemáticas, pues un calibre 6 realmente no es como que podamos nosotros poner la mano sobre el fuego por ese calibre y por ende preferimos siempre recomendar un calibre mucho más alto como lo es el 2 ceros. Esto también más que por funcionamiento para el tema de garantía. Ahora, además de esto, en cuanto al sistema Total Ground, pues tenemos acá el electrodo delta tubular, que es el electrodo que más recomendamos por el tema de pararrayos, debido a sus ventajas que tiene como sistemas. Alguien que también pregunta, ¿cuándo aplica un cable de tierra forrado y cuándo uno desnudo? Muy bien. En esta parte, el conductor va a depender mucho del presupuesto y de la zona donde vayamos a instalar el conductor de bajada. ¿De qué nos sirve el conductor forrado? El conductor forrado nos ayuda también a que tengamos mayor vida útil del cable contra temas ambientales, ¿no? Si ponemos un cable desnudo, por todo el tema de salinidad, humedad, se puede llegar a desgastar mucho más rápido. Además de esto, la corriente del rayo, al momento de que pues, tengamos una incidencia, la normativa establece mucho el tema de separaciones. La separación que determina la normativa es de 1,80 m ante elementos que se puedan llegar a inducir, como líneas eléctricas o elementos conductores. Y esto pasa porque al momento que recibe esta carga, también viene en sí un pulso electromagnético que puede llegar a inducir elementos que estén cercanos. Entonces, que el conductor de tierra vaya forrado nos apoya mucho en cuanto a la bajada del pararrayos, que realmente no tengamos una inducción a algún otro elemento, ¿no? Ahora, yo cuando podría considerar un cable desnudo, realmente la normativa no es como que diga solamente desnudo, solamente forrado, sino que da libre albedrío en esa decisión. Yo podría considerar uno desnudo siempre y cuando tengamos canalización para esta bajada y además que tengamos, pues a lo mejor una gran trayectoria de cable enterrada debajo del terreno. Ahora, ¿por qué esto? Porque al final nos apoya mucho que el sistema también sea de menor impedancia y que también tenga mayor capacidad de disipar energía. Entonces, ambas selecciones están completamente, completamente bien. Va a depender mucho del tipo de proyecto. Yo personalmente recomiendo mucho más que esté forrado por tema de que no se va a desgastar ambientalmente, pero pues ya en tema de presupuesto, tema de que a lo mejor es una zona confiable, hasta que el cobre no haga tanto, no sea tan llamativo, porque sabemos que al final el cobre es de los principales elementos que llegan a ser vandalizados, por lo cual todo eso puede llegar a implicar la decisión de si vamos a preferir cable forrado o cable desnudo. Bueno, en este caso la principal diferencia es que la normativa de la NEC
establece más los parámetros para bueno, las instalaciones americanas, ¿no? De Estados Unidos. Y la NOM en este caso es podríamos decir que es una traducción o adaptación de la NEC, en este caso en el país de México, pero pues al final dictaminan en cuanto a su contenido, más que nada el tema de instalaciones. No te van a comentar mucho acerca del porqué de las cosas, el qué solución tiene que ser más adecuada, cómo hacer un cálculo específicamente. Entonces, por parte de todo esto, nos basamos más en la normativa francesa española, en este caso, porque son la normativa que puso, o más que nada, marcó los parámetros normativos de este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, al final, no es una solución que se adapta aquí en el mercado mexicano nomás porque sí, sino que, pues al final, por sus beneficios y por su uso, realmente podríamos llegar a tener, pues, un gran beneficio por este tipo de puntas, ¿no? Que al final, igual por tema de normativas mexicanas, sabemos que, pues lamentablemente, en cuanto a ese sector, pues no hemos tenido gran avance en cuanto a actualización de normativas. Tan solo en la NOM 020 en la NOM 022 y la NOM 01, seguimos usando las de 2012 para la NOM 01 y 2015 para la NOM 022, que son las principales que hablan acerca de temas de pararrayos. Entonces, tanto en la NOM 022 como en la NOM 01, ok, bueno, dejen terminar con esta pregunta para contestar la siguiente. Al menos en esos puntos, en estas normativas, tampoco especifican mucho acerca de cómo hacer las cosas de forma correcta o cómo acoplarse aún más a un estándar normativo, ¿no? Entonces, pues es lo que nos ha permitido adquirir o, en este caso, implementar ese tipo de tecnologías que podrían llegarse a considerar alternativas, pero pues al final, como garantizan la protección mediante su metodología propia, pues nosotros lo damos por hecho, pero tampoco es como que estemos peleados o en desacuerdo con el método tradicional, ¿no? Todo lo que es la jaula de Faraday, lo que es en este caso método esfera rodante, ángulo de protección, también es lo que manejamos. Al final tenemos normativas también mexicanas que hablan enfocadamente a eso, como lo es la NMXJ 549 ANSI, que si bien no es una normativa obligatoria, al final se ha adaptado mucho en este tipo de proyectos como un marco de recomendación o de culturización en cuanto a lo que son los sistemas de protección contra tormentas eléctricas. Y estas normativas francesas y españolas se enfocan principalmente también al tema de pararrayos. No es como que hablen acerca de instalación eléctrica en general, sino que es meramente la implementación de dispositivos de avance cebado. Ah, sí, claro. Déjenla comento. Les voy a comentar las tres. Probablemente las vamos a ver en... Ahorita comento todas las preguntas. Primero voy a escribirles, en este caso en el chat, las tres normativas principales en cuanto a temas de pararrayos que se usan aquí en México, que es la NOM 001 C de 2012, NOM 022 de la STPS del 2015, y la última que en sí no es de carácter obligatorio, pero al final se implementa mucho, hasta la NOM 022 en algunos puntos hace referencia directa, por lo cual en ese caso sí la hace como más obligatoria, que es la NMXJ 549 de la ANSE del 2005. Ahora, si nos fijamos, pues también podemos ver que son normativas que están un poco desactualizadas. En este caso, pues ya estamos en 2026 y todavía no hay una nueva normativa que hable acerca de esos temas, por lo cual, pues es un inconveniente que tenemos acá en cuanto a nuestro marco regulatorio y de normativas como país. En este caso, me quedé en la pregunta de, en caso de una torre de telecomunicaciones o meteorológica, ¿los equipos instalados deben estar aterrizados en el mismo sistema que el del tierra del pararrayos? Es una muy buena pregunta. En este caso, la respuesta es que no. Por un tema de normativas de seguridad, el pararrayos tiene que tener su propio sistema de tierras dedicado para esa función. Ojo, que en este caso muchas veces también se llega a malinterpretar, en el sentido que dejan la tierra física del pararrayos desconectada o sin unión al resto de sistemas. Eso también se tiene que respetar, que es la unidad equipotencial. Independientemente que tengamos una tierra física dedicada para un pararrayos, o como también se ve en cuanto a este tipo de sistemas, una tierra dedicada para un site de telecomunicaciones, a pesar de que tengamos esta tierra dedicada para esa función, igual tiene que unirse al resto de sistemas, principalmente para no permitir diferencias de potencial que pueden desencadenar en eventos de rayos una descarga de retorno a los demás sistemas, ¿no? Que ya también es un tema tanto de funcionamiento como de seguridad. Por lo cual lo importante y lo indispensable va a ser cumplir este parámetro, que todas las tierras estén unidas, pero que tengamos un electrodo especialmente dedicado para esta función del pararrayos, ¿no? En el caso de torres,
podemos tener fácilmente una tierra física que va a aterrizar estructura, aterrizar los equipos, y otra tierra física dedicada meramente al pararrayos. Estas, por lo menos de separación, tienen que tener 1,80 m según la normativa y unirse, ¿no? Principalmente en medida de lo posible que se unan por debajo de piso terminado con cable de 2 ceros y que la fosa tenga una profundidad de 60 centímetros. El cable de 2 ceros tiene que ser desnudo. Esto lo hacemos como recomendación. Lo que sí es un hecho que en este caso es la única potencial. La normativa realmente no la especifica cómo tiene que ser, ¿no? Pero en este caso es recomendación que nosotros damos para que de esa forma no haya peligros por la tensión de paso y de contacto. En este caso, Octavio preguntaba acerca de las normativas, ya las escribí. Y Francisco, me imagino, pregunta, ¿se puede defender legalmente ante una vía el uso de normativas francesas en México? Sí, por el hecho de que más que de tecnología francesa es la tecnología. La NOM 022 sí da acceso a que tengamos tecnologías alternativas, en este caso, siempre y cuando estén verificadas, ¿no? O que tenga un buen sentido con una memoria de cálculo, con una justificación técnica, y por ende sí se puede llegar a aprobar. Nosotros en cuanto a proyectos, a pesar de que somos meramente el fabricante, hemos tenido contacto con integradores que se han metido más que nada en este tema de proyectos para pues, plantas de mucho alcance. Al final, la mayoría o muchas de las grandes marcas o maquilas que hay en México implementan este tipo de protección con cuanto avance cebado y no hay mucho problema en cuanto a que tengan discrepancia con una UBIE, ¿no? Al final, siempre y cuando tengan sus documentos en ley, en el sentido de que puedan justificar el por qué los radios, el por qué el funcionamiento, no hay ningún problema en ese sentido. Va, entonces, continuando, veíamos que teníamos un sistema de tierras, en este caso es un sistema de tierras de alto tubular, de total ground, es el que más recomendamos para sistemas de pararrayos, pero fácilmente podría ser una delta de varillas, una delta de regletes, una malla, un sistema tipo anillo, etcétera. Y en este caso el acoplador que recomendamos, que es un elemento que utilizamos nosotros para unir lo que son los electrodos naturales y prefabricados. Los electrodos naturales son elementos que si bien no están hechos para ser puesta a tierra, por el hecho de que son conductores que están enterrados sólidamente, pues pueden llegar a aportar una mejora en la eficiencia del sistema, ¿no? Entonces los complementamos y al final pueden aportar mucho, que tengamos un sistema mucho más completo, ¿no? Y en la parte del acoplador, pues también se conecta a lo que es la aplicación, que sería el conductor del pararrayos, además de, en este caso, el electrodo dedicado como puesta a tierra. En cuanto a la elaboración de proyecto y de volumetría, acá tenemos en la siguiente diapositiva un ejemplo de proyecciones que hemos realizado. En este caso, son las proyecciones que realizamos de forma gratuita en cuanto al departamento de proyectos que tenemos. Y principalmente trabajamos con planos que tengan posibles. Y en caso de que no haya planos, pues utilizamos una vista satelital para de esta forma hacer el estudio y el diagnóstico de cómo va a estar cubriendo la punta para rayos una instalación. En ese caso, el proyecto también se puede llegar a ser mucho más informativo en el sentido de establecer, por ejemplo, las bajadas, la altura de la punta, trayectorias, dónde va a estar el sistema de tierras, pero pues de forma mucho más preliminar lo hacemos de la siguiente forma. Tenemos del lado izquierdo superior la proyección de dónde va a estar la punta y cuánto va a estar cubriendo en cuanto a su diámetro de protección. Del lado derecho tenemos un pequeño diagrama esquemático que en ese sentido dictamina acerca de cómo va a estar conformado el sistema en cuanto a sus equipos, digamos, justo un mástil, una base, una punta, un sistema de tierras, un acoplador, un contar de descargas en dado caso. En la parte inferior tenemos una breve descripción técnica del sistema en cuanto a qué tipo de tecnología usa, el radio diámetro de protección que vamos a tener, nivel de protección del sitio, cómo va a estar conformado la conexión del sistema, el uso de conductores, de canalización, toda esta parte para que tengamos un proyecto mucho más completo. Y ya de la parte derecha de la proyección tenemos ya datos acerca del sitio, de personal a cargo, de alguna simbología y toda esta parte. Por lo ya como tema preliminar, podríamos definir que vamos a ocupar algunos equipos especiales para que de esta forma llegamos a pues, la protección adecuada, ¿no? En este caso, lo principal veíamos que era punta para rayos, conductor de bajada y sistema de tierras, pero por temas de que también tenemos que tener cierta altura deseada del pararrayos, podemos utilizar mástiles de mayor alcance, eh, bases también que llegan a subir un poco la altura,
si quisiéramos poner mástiles autosoportados, torres estructuradas, postes, al final, realmente no hay como que una limitante que nos especifique la normativa de que esto sí se puede, esto no, siempre y cuando podamos llegar a tener esa altura y que lo estamos del otro lado, por la parte del conductor de bajada. En este caso, tenemos una especificación de la NOM 022 que establece que la canalización no tiene que ser metálica. En este caso es un punto que varía un poco con lo que establece, por ejemplo, la NMX J549 ANSE, que aquí sí establece que se podría usar una canalización metálica. Entonces, en este caso puntual, por ejemplo, se establece con mucha más jerarquía la NOM 022 y por ende no podemos utilizar canalización metálica para el conductor de bajada del pararrayos. Ahora, otro punto importante es en cuanto a, por ejemplo, el tiraje de cable. Nosotros principalmente recomendamos cobre, pero si es posible implementar un cable de aluminio para el sistema de pararrayos, específicamente para el conductor de bajada. Ahora, en este caso, pues siempre y cuando el calibre del cable de aluminio pues llegue a estar un poco superior al cobre, para que de esa forma se compense un poco la pérdida de conductividad. Además de esto, un punto importante es que si bien hay proyectos que implementan conductor de aluminio en sistemas de pararrayos, es importante saber que no podemos implementar aluminio como tema del sistema de puesta a tierra, por lo cual si el cable va a ir enterrado, no hay que poner aluminio, solamente se permite cobre. Eso viene mucho en lo que es la NOM 01, pues debido que como el aluminio es mucho más susceptible a tener pérdidas por temas ambientales, no se recomienda que quede enterrado o conectado con lo que son elementos ambientales en este caso. Va. Entonces, otro punto muy importante en cuanto a la versión de equipo es el contador de descargas. El contador de descargas nos puede servir mucho como un tema, en este caso, de corrección al momento que tengamos instalado ya un sistema para rayos. Al momento que vaya a captar un evento a futuro, por ejemplo, un rayo o algo por el estilo, que quede contabilizado que tuvimos ese incidente y que por ende demos paso a que hagamos una inspección visual. También estudios, por ejemplo, del sistema post tierra que sigue teniendo una baja impedancia. Estudios también en este caso, tengamos continuidad en cuanto al sistema de puesta a tierra, en cuanto a la punta de pararrayos, en cuanto al conductor de bajada, que siga en buenas condiciones y que siga siendo pues óptimo para el sistema, ¿no? Ahora, ya yéndonos un poco acerca de, en este caso, temas de instalación, la punta captadora, en cuanto a algunos parámetros importantes de esta, es que debe estar completamente perpendicular al suelo, por eso nosotros optamos por lo que es la base de multiposiciones principalmente, siempre y cuando pues no tengamos la certeza de que tenemos un techo plano, ¿no? En ese caso podemos poner una base simple de toda la vida, pero pues en cualquier proyecto que no tengamos vasto conocimiento, recomendamos de primera mano la base de multiposiciones en caso que tengamos que enfrentarnos a un techo con alguna inclinación. Por la parte siguiente tenemos seleccionar la punta más adecuada acorde al tipo de protección, sitio a proteger y ubicación geográfica. Este va a ser un punto muy importante porque puede dictaminar en totalidad el tipo de proyecto, ¿no? Al final, hay diferentes puntos en el mercado, tanto puntas de avance cebado, tradicionales como lo son las Franklin, las macizas, por ejemplo, las que están más enfocadas a telecomunicaciones, como lo es la dipolo. Entonces, en este caso, tenemos que tener muy en cuenta lo que son, en este caso, cuál va a ser el tipo de protección o el elemento que vamos a proteger. Por ejemplo, en algún escenario que vayamos a proteger equipo de telecomunicaciones montados en una torre, lo ideal en ese caso sería utilizar una torre, una punta dipolo en este caso. La punta dipolo, por su funcionamiento, llega a generar cierto ionizado alrededor del toroide y por ende tiene un radio de protección un poco más alto que lo que es una punta tradicional como la Franklin. Entonces, en ese sentido, puede llegar a ser más conveniente también. Digamos, tenemos postes de CCTV, de cámaras de videovigilancia. En ese escenario también convendría mucho instalar una punta tipo de polo, también por el tema de coherencia de proyecto. Por ejemplo, si sabemos que la instalación que vamos a proteger tuvo un costo determinado y la punta de avance cebado, digamos que es la más popular, pues sobrepasa el costo del mismo equipo que vamos a proteger, pues realmente no tendría sentido instalar
esa protección, ¿no? También tenemos que tener esa coherencia en el sentido de que no podemos instalar una protección que sea más cara que el equipo a proteger. Entonces, en ese sentido, podríamos instalar una punta dipolo, una punta Franklin en dado caso, y asegurar la protección. Ya si hablamos de, por ejemplo, proteger una torre de departamentos, un área industrial, una maquila, una fábrica, pues ahí ya podríamos dictaminar diferentes esquemas de protección. Lo tradicional, jaula de Faraday, en ese caso imaginamos una esfera rodante que vaya a hacer una- un giro alrededor de la superficie de la nave. En cada punto que vaya a chocar esta esfera rodante con la nave, podríamos poner una punta para rayos maciza de 30, 60 o 90 centímetros. En este caso, es la protección más antigua y más tradicional que justo lo respalda mucho lo que es la NFPA, el NEC, normativas americanas. Y en ese caso lo que hacemos es, por tema del funcionamiento de una jaula de Faraday, que es un esquema en el cual si ponemos un elemento dentro de una jaula de cable o de conductores, esa energía que se vaya a inducir solamente se va a conducir por los cables y no va a pasar dentro del edificio. Por lo cual, bajo ese parámetro, tenemos que poner varias puntas alrededor de todo el techo del edificio. Acá Héctor hace una pregunta, déjenme revisarla. Los radios de cobertura y del avance cebado de los diferentes modelos de puntas solo son determinados por la especificación del modelo, por ejemplo, TGP6, TGP15, KDA o dipolo. En este caso, el avance cebado son meramente por las puntas TGP6 y TGP12. Son tecnologías que utilizan este sistema como protección. En este caso son puntas piezoeléctricas, pero en sí el método de protección o de cálculo es el avance cebado. La punta cadea es de origen o de protección catódica, que en ese sentido funciona de forma diferente porque en lugar de funcionar como una punta simple, lo que hace es repeler la descarga del rayo. Obviamente tiene sus pros y sus desventajas, que también vamos a ver un poco a continuación. Y la dipolo es como un tipo híbrido en cuanto al avance cebado y una punta tradicional, por el sentido que la dipolo, por su conformidad o por sus tipos de elementos, llega a inducir cierta carga estática en cuanto al toroide, en cuanto al anillo de diferenciador de potencial que tiene instalado, y nos da un ángulo de protección un poco más alto que las puntas tradicionales como lo es la Franklin o la maciza. Al final, el radio de cobertura va a depender de un cálculo. Ese cálculo pues va a estar dependiendo de la altura de la punta, del nivel de riesgo y a su vez de esto, en ese caso, el dispositivo de protección. Si es un dispositivo tradicional que no tiene pues algún elemento adicional o si son piezoeléctricas que tienen pues ya elementos externos que lo que hacen es generar un- una ionización alrededor de la punta para que de esa forma se provoque el hilo ascendente. Ok, por la parte del conductor de bajada, a ver, nos hacen otra pregunta. Esto va a depender mucho de proyectos. Por ejemplo, en cuanto a mi experiencia, eh, siempre lo vamos a ver también por el tema de costos, ¿no? Al final, si no hay un requerimiento de puntas de Faraday, bueno, ahorita contesto la última pregunta. Bueno, voy a seguir con Héctor. En ese caso, ¿de qué podemos depender? Uno es la parte del proyecto, por ejemplo, de costos, porque al final un hecho que no se niega es que los arreglos de jaula de Faraday son infinitamente más costosos que una instalación con una punta pisoeléctrica, por ejemplo, o de avance cebado, debido a que por un lado tenemos que utilizar mucho cable, un montón de puntas captadores que si bien son mucho más baratas, al momento que se dimensionan tantas, pues puede llegar a ser más complejo y cada una tiene sus pros y su contra. Vamos a enfocarnos de primera mano en lo que es la jaula de Faraday, ¿no? Entonces, en este caso, pondríamos o jaularíamos todo el edificio en cuanto a conductor de cable, formando cuadrículas por toda la superficie del edificio, tanto techo como paredes. Y en este caso, si no hacemos esto de forma correcta, no garantizamos la protección, por lo cual también es un método en el cual tenemos que tener mucho más cuidado en cuanto al cálculo y dimensionamiento de este sistema. Por ende, también, si tuviéramos elementos que generan cierto volumen en el techo, como lo es actualmente que varios edificios tienen algunos servicios de operación o como unas cadenas de operación en el techo, que tengan equipos de aire acondicionado, de HVAC, que también generan cierto volumen en el techo, también tendríamos que modificar y adaptar, en este caso, el sistema de jaula de Faraday para que también llegue a proteger
esos elementos mediante puntas de diferente tamaño y trayectorias, ¿no? Entonces, además de eso, por ende, usar tanto cable tiene dos puntos negativos. El cable puede llegarse a estropear mucho más rápido porque en ese caso se recomienda que sea cable desnudo, por lo cual va a estar susceptible a los cambios ambientales. Y además, por tema vandálico, también hay muchos casos en los cuales se llega a perder este cable por de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, en esos escenarios que se altera el diseño original de la jaula, realmente pierde muchísimo la eficiencia y ya no puede llegar a garantizar efectivamente la protección. Sí, es el método tradicional, pero realmente tiene esa parte de desventajas. Ahora, ¿cuándo se va a pedir obligatoriamente? Pues a lo que yo he visto y escenarios que me ha tocado, principalmente cuando son empresas que se están utilizando, que están para la parte de del diseño de protección, quieren apegarse principalmente a la normativa y regulación de la NEC o la NFPA, o sea, empresas que sean de origen americano o estadounidense, ¿no? Entonces, donde más hemos visto que tienen, en este caso, como la obligación o que realmente piden sí o sí una protección por jaula de Faraday, ¿no? Independientemente de eso, pues ya se podría llegar a ofrecer uno u otro, pero pues la realidad es que parte de que en gran parte del país se estén incursionando mucho lo que son los sistemas activos de avance cebado, ya es por la cual pues muchas veces ya se llega a ver mucho más en este caso que la jaula de Faraday, que era la protección tradicional. En ese sentido, por el hecho de que con solamente una trayectoria, en algunos casos piden que pongamos doble trayectoria de bajada de una punta piezoeléctrica, pues realmente queda opcional, ¿no? En cuanto a la NFPA, sí pide que tenga dos bajadas. En el caso de un sistema acá en México, realmente no hay cierto requerimiento, puede ser solamente de una bajada. Y por ende, al disminuir tanto lo que es la parte material, pues también se reduce mucho el tema de costos, ¿no? Además, que ni hablar de la mano de obra, que al final involucra también mucho de la parte presupuestal del proyecto. Entonces, es más que nada como ese tipo de diferencias de cuándo se usa una u otra, ¿no? Al final, no es como que la normativa, al menos en México, te diga usa esta o usa esta o esta otra en un dado caso, pero pues al final depende mucho del usuario final y del tipo de proyecto que se vaya a realizar debido pues ya a márgenes regulatorios del usuario final, ¿no? Y en este caso Alexis también pregunta, y que la experiencia te dice qué punta o sistema de parallelos elegir o si tiene algún catálogo de puntos. Tenemos catálogos, tanto las fichas técnicas apoyan un poco en cuanto a seleccionar qué puntos se puede requerir. También, no te voy a mentir, parte de la experiencia también me ha apoyado a también tener mucha más facilidad de saber qué punto sería la más adecuada para cada tipo de proyecto. Pero al final es mucho más el tema de conocer un poco acerca de las soluciones que existen en el mercado y que de esa forma pues ya te tengas pues también las nociones de cuáles puntos se pueden llegar a recomendar y en base a eso pues ya tendrías como todo. Igual en cuanto al catálogo, si quieres me puedes contactar y de esa forma pues te mando toda la información que tengamos disponibles y aplica también para cualquiera que quiera pues una información mucho más completa en cuanto pues ya fichas técnicas, algunas memorias de cálculo que tenemos, bueno, más que memorias, unos documentos que nos apoyan también a la especificación, son como unas tablas de selección. Entonces, en este caso también se los podemos compartir sin ningún problema. Va. Continuando, en este caso, cuando la instalación del conductor de bajada, vamos a estar utilizando canalización no metálica para el conductor de bajada, según la NOM 022. En este caso, recomendamos principalmente PVC de uso rudo como tema del conductor de bajada. Y otro tema importante va a ser establecer una distancia de al menos 1,80 metros de distancia de elementos metálicos que se puedan llegar a energizar o elementos de alimentación. Eso porque, como comentábamos, la descarga del rayo puede llegar a inducir cierta corriente a elementos que están cercanos y por ende, pues ya permitir el ingreso de energía no deseada al sistema. Ok. En cuanto a la instalación de la puesta a tierra del sistema para rayos, acá Gabriel nos comenta. En este caso podría ser, bueno, se me ocurre de dos formas. Yo sé que Electron les pasa la información. Nosotros tenemos contacto directo con Electron por ser aliados comerciales. Entonces podríamos de disponerles a ellos toda la información y que ellos se las pasen a ustedes. O si se puede, pues igual comparto mis datos de contacto y el que guste, pues me puede mandar mensaje y ahí les compartimos la información deseada. Bueno, en este caso, por la parte de la puesta a tierra, vamos a instalar un sistema de puesta a tierra, perdón, por cada punta captadora, por lo cual, si en algún predio tenemos
no sé, de alcance 5 pararrayos, pues cada uno de esos 5 pararrayos va a tener su propia puesta a tierra. Al final, en cuanto a sistemas de jaulas de Faraday, como al final sabemos que tiene bastantes puntas simples, por ejemplo, ahorita, el día de hoy, por ejemplo, podría compartirles que tuvimos un nuevo proyecto de jaula de Faraday, porque también las manejamos, también hemos hecho ese tipo de proyectos y lo que es la ingeniería detrás de eso. Y nos salió que un edificio, no recuerdo bien las dimensiones, pero pues supongo que estaba muy grande porque en cuanto a la especificación y el método de esfera rodante, salieron alrededor de 400 puntas macizas para su protección adecuada. Entonces, también para que tengan una idea de que realmente en cuanto al uso de ese tipo de soluciones, sí es un montón de material en cuanto a la protección. Y creo que en comparativa con 3 puntas piezoeléctricas podrían llegar a proteger la misma distancia o la misma área, ¿no? Entonces, también es tema saber de qué sería lo más adecuado para lo que es la parte técnica y presupuestal del proyecto. Pero lo que iba principalmente, en ese caso de sistemas de jaulas de Faraday, como todo está unido entre sí, lo que se hace es dictaminar que todo el sistema funciona como una sola punta, por lo cual, en lugar de poner un electrodo dedicado para el sistema, se ponen electrodos alrededor del edificio, como si fuera en forma de anillo, y de esa forma tiene comunicación directa con lo que es las cuadrículas de cable y puntos para rayos que tenemos en el edificio, ¿no? Entonces, ese sería como el sistema. Y nos ha tocado hacer proyectos en los cuales piden que, por ejemplo, que pongamos un electrodo cada 15 metros, cada 20 metros. Y eso también se llega a calcular dependiendo qué tipo de arreglo de electrodo se va a poner. Por ejemplo, un electrodo de alto tubular, una varilla, un reilete. Y en esta parte no. Ahora, otro punto importante es que en este caso vamos a unir que potencialmente todos los electrodos de pararrayos de, del sitio, ¿no? Eso por parte de cumplir lo que es la unidad equipotencial. Por lo cual, si tenemos 5 6 7 pararrayos en una instalación, lo ideal es que queden unidos todos entre sí para que de esa forma realmente se eviten diferencias de potencial. Esto en medida de lo posible, porque sabemos que al final hay muchos escenarios en los cuales este punto no podría llegar a ser posible. Por ejemplo, en lo que más nos ha tocado es el tema de, por ejemplo, naves industriales que son sumamente grandes o, por ejemplo, minas que al final se ponen para rayos para, por ejemplo, el campamento, para donde están las bocaminas. Entonces, en esos sentidos, se ponen pararrayos en esas áreas, pero a pesar de que sigue siendo el mismo predio, pues las distancias de separación sí llegan a ser de kilómetros, por lo cual, en ese caso, se evita hacer la única potencial porque al final no sería factible, ¿no? Poner un conductor de un punto a otro en esos escenarios podría llegar a ser hasta más costoso que la misma punta para rayos, ¿no? Entonces, tampoco llega a ser factible en cuanto a proyecto. Ahora, otro punto importante es que en medida de lo posible hay que también tener elementos de unión con con los electrones naturales que estén cercanos al electrodo del pararrayos, para que de esa forma también evitemos diferencias de potencia y corrientes de retorno. En ese sentido, si tenemos, por ejemplo, sistemas de cimentación que estén al lado y que estén descubiertos, lo ideal sería aterrizarlos, ya sea con un conector mecánico o con soldadura exotérmica, para que definamos que van a estar al mismo potencial. En cuanto a la ejecución del proyecto, en este caso tenemos imágenes de lo que es un electrodo delta tubular, pero de acero inoxidable, que se va a instalar en la costa para que de esa forma también tenga mucho más vida útil, porque el ambiente salino pues sí llega a afectar mucho la vida útil de un electrodo, pero en este caso es este ejemplo, ¿no? Lo que quiero ver acá en cuanto a demostrar o a enseñar es que los sistemas de puesta a tierra tienen que quedar registrables. Una práctica muy común, que al final no es lo más correcto, es que la puesta a tierra la dejan ahogada, en el mejor de los casos en solamente tierra, en el peor de los casos en concreto. Ahora, no es que esté mal en cuanto a funcionamiento, que va a dejar de proteger, pero especialmente y puntualmente en temas de pararrayos, la normativa especifica muy bien que necesitamos hacer mediciones o estudios por lo menos una vez al año. Esta medición tiene que ser en el momento de, en el momento menos idóneo en cuanto a que tengamos la medición más alta posible. Ahora, ¿qué temporada del año va a ser esto? Cuando no haya lluvias, cuando haya mayor temperatura, para que el suelo esté seco. En ese momento vamos a medir el sistema. Medimos el sistema desconectado al resto de electrodos para que tengamos el resultado final de cómo se comporta solamente ese mismo sistema, ¿no? Entonces medimos el sistema con un pelurómetro de testigos
y por ende, lo más ideal es que quede registrable. En este caso, nosotros principalmente recomendamos registros tipo PVC, como tipo jardín. Esto por el hecho de que también por la parte de proyectos recomendamos que la tierra física siempre quede en un jardín para que esa forma, como va a ser regada constantemente, pues también obedezca que tengamos una mejor afinidad y mejor respuesta en cuanto a la medición de resistencia. Si en algún caso se va a poner, por ejemplo, no sé, en concreto dentro de la instalación y por ende va a requerir un registro concreto, realmente no hay problema, siempre y cuando pues, pueda ser registrable y óptimo para mediciones. Por la parte de ya la parte de proyectos, de cómo va a quedar finalmente el sistema, pues lo podemos ver de la siguiente forma en algunos ejemplos de casos de éxito, los cuales queda, en este caso, la punta para rayos instalada en un punto de gran altura, cómo se soporta lo que es la canalización, en este caso el acoplador de impedancias. En dado caso, en la imagen del medio no se ve mucho, pero en ese gabinete que se muestra va a estar el contador de descargas, que realmente por la parte de comunicación con la puesta a tierra sea el tramo más lineal posible, que no haya curvas muy bruscas. Entonces todo esto también va a ser importante. En este caso, cómo el registro queda, bueno, cómo el sistema de puesta a tierra queda registrable y en comunicación con conductoría de PVC. Y otro punto indispensable va a ser la parte de pruebas y mediciones, ¿no? En este caso, por la parte de pruebas, la normativa de la NOM 022 establece que se tiene que hacer mediante una metodología concreta. En este caso, se tiene que usar un terrómetro o telurómetro de testigos que mediante una prueba utilizando el mismo terreno de referencia, podemos llegar a determinar la resistencia del sistema. Ahora, es muy popular que también se realicen este tipo de mediciones con telurómetros de gancho. Se ven muy similar a lo que es un amperímetro de gancho, pero realmente ese tipo de esquemas de medición no es recomendable por el hecho que no están dentro del marco regulatorio o de normativas. Entonces, en ese sentido, como la normativa es muy clara que dice que se tiene que hacer por tema de que haya tensión con un telurómetro de testigos, pues nosotros no recomendamos que se implementen ese tipo de sistemas alternativos de medición. Ahora, otro punto de este es que no es que el sistema sea malo, simplemente no está normado, pero puedes llegar a funcionar muy bien como un tema de mantenimiento, de diagnóstico, perdón. Acá el sentido también importante es que por el funcionamiento de telurómetros no funcionan siempre en todos los casos de sistemas de puesta a tierra. Funcionan principalmente y puntualmente en sistemas que tengan un esquema tipo anillo o tipo malla, porque lo que hace ese telurómetro de gancho es hacer una comparación con las impedancias para que de esa forma tengas una medición final de tu propio sistema. En caso de que tengas un arreglo que no tenga punto de un tipo círculo en el cual tengamos comunicación por ambos lados con el resto del sistema, la medición te va a marcar un valor erróneo, como ya sea uno o un valor de cero, debido a que no detecta el regreso de energía, ¿no? Para hacer la medición. Entonces solamente va a ser aplicable para esquemas de mallas, por ejemplo, una malla de puesta a tierra para una subestación o anillos que tengamos alrededor de todo un edificio o una nave industrial, digamos. Y en cuanto a normativa aplicable, en este caso, vamos a tener normativas nacionales e internacionales. Por ejemplo, por la parte de normativas nacionales, vamos a tener las normativas que ya vimos en este caso, que es la NOM 01, la NOM 022, la NMXJ 549 ANSI. En este caso me disculpo porque en la diapositiva sale que la NOM 22 es de 2008, cuando la más actualizada es de 2015. En este caso, son normativas que hablan acerca de, por ejemplo, la NOM 001, que habla acerca de instalaciones eléctricas, que es la normativa pues, más clara en ese sentido. Al final, es algo que utilizamos acá los ingenieros eléctricos casi todos los días. Y en este caso, en el artículo 250, habla acerca de los sistemas de puesta a tierra y de unión, ¿no? También toca un poco temas de pararrayos. Por lo cual, ese sería el artículo clave a tener en cuenta. Por la parte de la NOM 22, habla completamente de sistemas de protección contra cargas de, bueno, como un esquema de protección de electricidad estática y tormentas eléctricas en centros de trabajo, por lo cual es la normativa más importante, a mi parecer, en cuanto a esquemas de pararrayos. Es parte del por qué se empiezan a hacer justo evaluaciones a centros de trabajo acerca de si cumplen con esta normativa y es cuando resultan muchos de los requerimientos de pararrayos que nos llegan o que llegamos a trabajar.
Hemos tenido un sinfín de proyectos en los cuales el punto ancla o el punto principal es que se realizó un dictamen en cuanto al centro de trabajo y que por ende, por tener trabajadores y áreas de riesgo, como lo es almacenamiento de elementos explosivos o incendiarios, y que no tienen elementos de protección, se pueden llegar a tener una multa o una clausura debido a esta falta de elementos de protección, ¿no? Por lo cual, también es de la normativa que más nos apoyamos para este tipo de proyectos. Por último está la NMXJ 549 ANSE, que toca temas acerca de sistemas de protección contra tormentas eléctricas en cuanto a temas de especificación, material y métodos de medición. En ese sentido, es una normativa que, si bien no es obligatoria, pues sigue siendo pues, una de las más importantes en cuanto haya temas mucho más a fondo, ¿no? Por ejemplo, la NOM 01 habla principalmente acerca de temas de instalación en cuanto a lo que se puede y lo que no se puede hacer. En ese sentido, no te explica el porqué de las cosas, no te explica el funcionamiento de los sistemas, el cómo va a llegar a proteger, no comenta mucho acerca de eso. En cuanto a la NOM 022, más que hablar del porqué de las cosas, habla de que en temas de centros de trabajo, el patrón tiene que garantizar la seguridad de sus trabajadores, por ende debe recurrir a ese tipo de sistemas para evitar riesgos, ¿no? En este caso, la NMXJ 549 sí toca temas acerca de, pues ya temas técnicos, de fundamentos, de sistemas de mejora, que hacerse una medición te da una alta resistencia de terreno, elementos que pueden llegar a mejorar un sistema pues a tierra, por lo cual viene mucho más completa en cuanto a esos parámetros. Ya puede llegar a ser tanto un tema de que sea el manual de recomendaciones o de fundamentos perfectos para este tipo de soluciones. En cuanto a las normativas internacionales, tenemos las siguientes. Hay también muchas más que nos pueden llegar a apoyar, pero en este caso consideramos que son las más importantes. Principalmente la NFPA 780, que habla acerca de estándares para la instalación de sistemas de protección contra tormentas. Es una normativa americana en este caso, que se relaciona mucho con lo que es la NMXJ 549. Se podría decir que la NMX es casi casi una traducción de lo que era la NFPA en tiempos pasados, ¿no? Además de eso, tenemos otras normativas, como lo es la TIA 607, que si bien habla más acerca de temas de telecomunicaciones, pues también viene en ciertos puntos importantes acerca de sistemas de puesta a tierra y unión y para rayos, para este tipo de sistemas. En cuanto a la IEEE 142, que comenta más acerca de sistemas de tierra física para áreas industriales y comerciales que tengan sistemas de potencia. Y la IEEE 1100, que toca temas acerca de alimentación y sistemas de tierras para equipos electrónicos, ¿no? Al final, todo esto nos puede llegar a apoyar a que tengamos mayor entendimiento y fundamento de esas soluciones. En cuanto a normativa aplicable a la instalación de pararrayos, pues decíamos que la NOM 22 va a ser un punto muy importante. Digo, la NOM 001, principalmente el artículo 250 de puesta a tierra y unión. Y pues ya si leemos la normativa en nuestro sitio de confianza, pues ya podemos llegar a ver los artículos o los puntos, como lo es en el punto 1 que establece alcances, el punto 46 que destaca acerca de la separación de los conductores de bajada de pararrayos, que acerca de que en caso tengamos elementos que se quieran energizar, que sean metálicos, hay que tener una separación de 1,80 m. En caso de que sea imposible tener esa separación, lo que vamos a hacer es unir esos elementos conductores o de alimentación a la puesta a tierra para que de esa forma sean el mismo potencial. Entonces, todo esto es lo que nos va a estar apoyando la NOM 01. Temas de instalación, temas de buenas prácticas de cómo tiene que quedar instalado el sistema. Por la parte de la NOM 022 de la STPS 2015, nos comenta que para seleccionar un sistema externo de protección contra descargas eléctricas atmosféricas, ya sea con terminales aéreas convencionales o terminales aéreas de tecnologías alternativas, que es el punto que nos da la entrada que podamos implementar tecnologías como las catódicas, como las de avance cebado, que tienen un origen más internacional, nos dice que se deben considerar al menos los factores siguientes. Vamos a requerir el arreglo general del centro de trabajo, o sea, plantas, cortes y elevaciones, la presencia de sustancias inflamables o explosivas dentro del edificio, ya sea que se almacenen, que se manejen o que se transporten en el centro de trabajo. Y en cuanto a su nivel de inflamabilidad o explosividad, hay otra normativa que habla acerca de eso, además de la tendencia al sitio de generar o acumular carga eléctrica estática. En el punto número C,
la densidad de rayos a tierra de la región. Este punto se puede llegar a conseguir mediante diversas páginas que revisan isodensidades. Hay mucha cobertura en cuanto a lo que es el territorio nacional y específicamente en la NMXJ 549 ANSE hay un apartado que establece un poco más en cuanto a cómo se dispone cada estado del país en cuanto a su densidad de rayos a tierra por estado, ¿no? Donde se marcan relieves específicos de cómo se comporta el nivel de caída de rayos y nos puede apoyar mucho en la parte de definir un proyecto, ¿no? El punto malo es que es un estudio que se realizó en México me parece, del 83 al 95 y por ende, con el cambio climático y todo eso, es posible que hayan cambiado un poco los parámetros, por lo cual puede utilizarse, pero hay que tener discreción en cuanto a que por la antigüedad podría llegar a ser un poco menos confiable. Y por último, tendríamos que tener también el tema de la zona de protección del sistema. En cuanto, en ese sentido, qué tipo de sitio va a ser el que vamos a proteger. Por ejemplo, no va a ser lo mismo proteger una escuela a, por ejemplo, un hospital, que si bien ambos son importantes, en la escuela el peligro máximo va a ser una corriente de paso que puede llegar a recibir una persona, ¿no? Debido a que por tema de equipos, si bien son importantes, es como a lo máximo se te puede llegar a quemar un site, computadoras, equipos electrónicos. En cambio, en un hospital hay gente que su vida depende de la alimentación de esos equipos, por lo cual va a ser indispensable que no tengamos ninguna posibilidad de falla por alguna tormenta eléctrica. Que de hecho este es el mapa que les comentaba referente a el nivel de caída de rayos en el país. En este caso fue un estudio que se realizó en cuanto a los años que, si mal no recuerdo, del 83 al 95, y recabe información por territorio del país en cuanto a distribución de estados, cómo se comportan en cuanto a recepción de rayos, ¿no? Entonces, de forma preliminar, podríamos decir que las zonas que tienen más índice de caída de rayos sería la parte sur y centro del país, todo lo que es Oaxaca, Ciudad de México, van a ser los puntos con mayor riesgo. Y en cuanto a los puntos de menor riesgo, serían las zonas del noroeste y norte del país, ¿no? Todo lo que es Sinaloa, Sonora, Coahuila, van a ser elementos que van a tener menos presencia de tormentas y por ende de rayos. Bueno, Inges, eso sería todo por lo que lo que teníamos preparado el día de hoy. Fue pues un curso que yo siento que se tuvo mucho valor por el tema de las preguntas. Fueron muy buenas preguntas en el sentido que realmente aportaban muchísimo a la conversación. Por la parte principalmente del compañero, en este caso, el compañero Héctor, que realmente puso preguntas muy buenas. De hecho, me acabo de percatar que pusieron otra pregunta, no sé si la contesté, que es la de Alexis en este caso, que dice, la jaula de Faraday también ofrece un radio de protección. En este caso, déjame contestarte, la jaula de Faraday no ofrece un radio de protección realmente. En teoría, la que lo podría hacer es la de ángulo de protección, que en esa se basa en poner una punta a una altura determinada para que esa forma genere como que un cono de protección, y en este caso ya tiene un radio. Lo que hace la jaula de Faraday es como hacer un escudo físico mediante conductores alrededor de todo el sistema, ¿no? De todo el edificio. En ese caso, lo que se hace es que el momento que por determinado momento llegue a recibir una descarga ese edificio, esa energía se vaya a conducir por por todos los conductores que están alrededor del edificio y ninguna carga llegue a entrarle al mismo de este, ¿no? Es como un experimento que hizo Michael Faraday en su tiempo, en el cual él mismo se metía en una jaula pues de conductores, ¿no? Entonces lo que hacía era energizar esa jaula con justo un montón de energía, y lo que resultaba es que esa misma energía, al momento de que tenía pues tantas caminas de baja impedancia, no permitía su paso al centro de la jaula. Entonces, en base a ese experimento se desarrolló la jaula de Faraday de protección atmosférica, y es como el mismo parámetro, ¿no? Tener como que una cobertura de conductores para que de esa forma la energía no llegue a pasar dentro. Y acá Héctor pues hace una última pregunta. En el caso de los sistemas de tierras, cuando se usa un acoplador de impedancias, este se conecta a las masas como tubería de cobre o estructura metálica que pueda ser de la nave. En el caso de los pararrayos, ¿también se puede conectar a la estructura de la nave? Sí, en el caso de pararrayos también se llega a conectar porque por tema de impedancia, principalmente se va a estar
dirigiendo al punto menor que va a ser, en este caso, el electrodo, ¿no? Esta parte de también conectarnos a las masas era un requerimiento o un punto que está en la normativa, la NOM 01, que solicitaba que en medida de lo posible se conectaran también los sistemas de tierras a la estructura o masas naturales. En ese sentido, también nos apoya a que tengamos varios caminos de baja impedancia para que esa forma, al momento que el rayo sea de alta magnitud, tenga varios caminos de descarga y no solamente uno, y de esa forma se minimice todavía más el riesgo. Ese sería más que nada el fundamento, pero realmente no hay ningún problema por ese sentido. De igual forma, tenemos unos electrodos también que van sin acoplador, que realmente como que esa conexión sería directamente a nivel de piso en cuanto al borne del electrodo, que también puede llegar a implementarse en sistemas para rayos sin problemas. Y en dado caso que en algún proyecto el acoplador no puede instalarse, ya sea porque no se permite, porque altera la fachada o algo por el estilo, pues que también puede ser una solución importante para ese tipo de proyectos. Va. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta o algún otro tema que quisieran revisar? Va, excelente, Héctor. Un saludo. En este caso creo que pueden escanear mi código QR, que es el mío de mi información, que de igual forma me gustaría escribirlo acá en el chat, para en caso que alguno tenga alguna duda presente o quiera más información o apoyo en algún proyecto, pues estamos totalmente a la disposición. Ando escribiendo ahorita mi correo. Pues realmente cualquiera que desee o necesite el apoyo, pues contamos con toda la disposición. En ese caso también les adjunto mi número celular. Eso también por el hecho de que sé que algunos de ustedes han de estar viendo la presentación en su teléfono, por lo cual podría llegar a ser un poco más complicado el tema de escanear el QR, por lo cual me parece que hacerlo de esta forma también tiene mucho valor. Y pues en este caso pues ya sería todo por mi parte. De verdad les agradezco mucho la atención, las preguntas fueron muy buenas. Siento que retroalimentaron mucho lo que era la presentación que teníamos el día de hoy. Y pues nuevamente les agradezco la oportunidad y la atención, ¿no? Quedo al pendiente de cualquier cosa y de verdad que tengan una excelente tarde, Inges. Excelente, saludos, Pedro. Hasta luego. Pues Igualmente, bueno, Ángel. queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al ingeniero Eduardo por compartirnos su experiencia, conocimiento, brindarnos pues una ponencia enriquecedora para todos ustedes, ¿no? Yo creo que la mayoría pues se van a llevar grandes ideas, aprendizajes de esto. También igual lo van a poder volver a ver en nuestro canal de YouTube de Electron MX. Se quedó grabado, entonces en estos días lo subimos. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente, ingeniero Eduardo, y también a todos, como mencionaba, pues estar participando y hacerlo dinámico, ¿no? Y pues bueno, que tengan una excelente tarde. Muy bien, excelente tarde a todos y muchas gracias, Electrón, por el espacio. Gracias. Y pues bueno, también por último, manténganse al pendiente de nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar dando a conocer pues más capacitaciones de parte de Total Ground. Lo más probable que el siguiente sea el 25 de junio, por si quieren apuntarlo. Pero, como les menciono, se estará dando a conocer en nuestras redes, igual para que se puedan registrar y todo. Pues bueno, nos vemos y hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias, ingeniero Eduardo.